El tema del cual nos vamos a ocupar ahora es rendimiento de una reacción química. Cuando nosotros colocamos una determinada cantidad de reactivo, esperamos que se nos produzca una determinada cantidad de producto. Va a depender de la cantidad de reactivo que coloquemos inicialmente, la cantidad de producto que vamos a obtener. Y esta cantidad de producto que obtengamos va a ser el rendimiento de la reacción. Si nosotros tenemos una ecuación estequiométricamente igualada, la cantidad de producto que obtengamos a partir de esta ecuación va a ser un rendimiento teórico, el máximo rendimiento que podemos obtener, o sea, un rendimiento que va a ser del 100%, porque el rendimiento lo expresamos en porcentaje. Esto sería el rendimiento teórico, que es el rendimiento máximo que se puede obtener, es decir, la máxima cantidad de producto que se puede obtener y que se calcula a partir de la ecuación balanceada. En la práctica, el rendimiento real, o sea, la cantidad de producto que se obtiene, casi siempre es menor al rendimiento teórico. Ese rendimiento real generalmente es menor al rendimiento teórico. ¿Por qué? Si nos concentramos en esta ecuación ocurre lo siguiente. Tenemos dos gases que ponemos a reaccionar dentro de un recipiente que los va a contener. Nosotros esperamos que si colocamos 2 moles más 1 mole de dióxido nos dé 1 mol de urea. Pero, ¿qué ocurre si tenemos alguna fuga de gas, alguna pérdida? Entonces el rendimiento no va a ser el mismo, va a ser menor al rendimiento real. Apliquemos estos conceptos en los siguientes ejercicios. Por ejemplo, en el ejemplo 1 tenemos el siguiente problema. ¿Cuál será el rendimiento de la siguiente reacción si se parte de 50 gramos de cobre y se obtienen 121 gramos de sulfato de cobre? Partimos de 50 gramos de cobre y obtenemos 121 gramos de sulfato de cobre. Como todo problema de estequiometría, tiene que estar perfectamente balanceado. Una vez que tenemos esto, hacemos la relación entre los datos que tenemos. Haciendo la relación molar, nosotros tenemos 1 mol de cobre que es igual a su peso molecular, que sería 63,5. Y nos produce 1 mol de sulfato de cobre, que son 159,5 gramos. Si colocamos 50 gramos de cobre, lo que tenemos que obtener son 125,6 gramos de sulfato de cobre. Esto lo obtenemos a través de la ecuación química balanceada. Entonces, como lo tenemos a través de la ecuación, el rendimiento va a ser el rendimiento máximo, o sea, un rendimiento del 100%. Pero ¿qué pasa? En la realidad, nosotros solamente obtenemos 121 gramos de sulfato de cobre. Si nosotros obtenemos 121 gramos de sulfato de cobre, lógicamente el rendimiento va a ser menor. Esto por esto sobre esto. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál será el volumen de dióxido de azufre en condiciones normales de presión y temperatura si en esta reacción partimos de 50 gramos de cobre y el rendimiento de la reacción es 80%? Entonces lo primero que hacemos es la relación molar entre los datos que tenemos 63,5 gramos de cobre, producen 1 mol de dióxido de azufre, que pasado a litros sería 22,4 litros. 50 gramos producirían 17,64. Esta cantidad es lo que nosotros obtenemos con un rendimiento del 100%, porque lo calculamos a partir de la ecuación balanceada. Pero como nosotros nos pide la cantidad, los litros de dióxido, cuando el rendimiento es menor, como en el 80%, vamos a obtener una cantidad menor de dióxido de azufre. Veamos un tercer tipo de problema. ¿Cuántas moléculas de agua se obtienen cuando en la reacción se obtienen 121 gramos de sulfato de cobre, cuando esta reacción tiene un rendimiento del 80%?
Los dos datos que tenemos es a la derecha de la flecha, o sea, en el lado de los productos. Entonces, los dos productos están obtenidos con el mismo rendimiento, que es el 80%. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la relación molar entre los dos. Un mol de sulfato de cobre con 159,5 gramos se producen al mismo tiempo que se producen 2 por 602 por 10 a la 23 moléculas de agua. Cuando nosotros se nos produce esto es de acuerdo a la estequiometría. Cuando se nos produce 121 gramos de sulfato de cobre, ¿cuántas moléculas de agua se nos va a producir? Esta. En este caso, las relaciones son directas, porque en todo momento estamos trabajando, estamos relacionando con cantidades obtenidas con un rendimiento del 80%. Veamos otro ejercicio. ¿Cuántos gramos de cobre debemos colocar para obtener 121 gramos de sulfato de cobre cuando el rendimiento es del 80%? Entonces, ahora el dato lo tenemos del lado derecho y la incógnita del lado izquierdo. Si pensamos que tenemos un rendimiento del 80%, significa que del rendimiento teórico no lo hemos alcanzado el 100%, tenemos un rendimiento menor. Significa que hubo una fuga de material o que hubo alguna pérdida de reactivo en el camino. Por eso el rendimiento es menor que el rendimiento teórico. Entonces, ¿cómo vamos a trasladar un dato de la derecha hacia la izquierda? Nosotros tenemos que considerar la pérdida de reactivos que hemos tenido en el camino. ¿Y esto cómo lo consideramos? Pensando que 121 gramos de sulfato de cobre nosotros lo obtenemos cuando el rendimiento es del 80%. Si nosotros tendríamos un rendimiento del 100%, lo que tendríamos que haber obtenido aquí sería 151,2 gramos de sulfato de cobre. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de hacer la relación molar entre el sulfato de cobre y el cobre que tenemos que pesar. Entonces, relacionamos 63,5 gramos de cobre, producen un mol de sulfato de cobre que sería 159,5 gramos. Para producir 151,2 gramos de sulfato de cobre, necesitaríamos esta cantidad de cobre para colocar en el inicio. Resolvamos otro ejemplo. Si se colocan 50 gramos de cobre y un mol de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos de sulfato de cobre se obtienen cuando el rendimiento de la reacción es del 80%? Entonces, nosotros colocamos 50 gramos de cobre y un mol de ácido sulfúrico. Es decir, que en los reactivos tenemos dos datos. De hecho, sabemos que cuando tenemos dos datos de reactivo es imperioso calcular el reactivo limitante. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo la relación entre los dos reactivos. Y decimos, un mol de cobre, que son 63,5 gramos de cobre, reaccionan con 2 moles de ácido sulfúrico. Si yo coloco 50 gramos de cobre, esto me va a reaccionar con 1,57 moles de ácido sulfúrico. En ese momento yo me pregunto, ¿coloqué, tengo o dispongo de 1,57 moles de ácido sulfúrico? No, no dispongo de esa cantidad. Entonces, este es mi reactivo limitante. A continuación, vamos a relacionar el reactivo limitante con la incógnita que tenemos. Entonces, tenemos 2 moles de ácido sulfúrico, producen, de acuerdo a la ecuación, un mol de sulfato cúprico, que en este caso sería 159,5 gramos, que es su peso molecular. Si colocamos un mol, la cantidad que obtendríamos sería 79,7 gramos. Como este dato lo calculamos a partir de la ecuación balanceada, este sería nuestro rendimiento teórico, el rendimiento máximo, el rendimiento del 100%. Y a nosotros nos pregunta,
¿Cuántos gramos obtenemos cuando el rendimiento es del 80%? Si 79 tengo cuando el rendimiento es del 100%, cuando es del 80% tendré una cantidad menor, que en este caso sería 63,8 gramos.